Entonces, la pregunta recurrente suele ser, ¿cuándo se trata el niño, cuándo se trata la madre o cuándo se trata el padre? ¿Sí? Esa triada que existe de alguna forma. Nosotras ya como Allen tenemos muy claro, lo estoy afirmando, tenemos muy claro el concepto de la triada del ser humano, ¿verdad? Sí. Ok, ¿en qué consiste esa triada? En conocer cuáles son los ciclos biológicos, los ciclos de la psique y el ciclo del espíritu. Entonces, teniendo todo ese argumento, podemos comprender cómo se muestra o cómo madura o cómo se integran las partes más instintivas o biológicas, la parte mental de la psique y pues qué nos está queriendo llevar la vida en esas edades fundatarias a través del ciclo del espíritu. Entonces, quería poner un ejemplo con Eva, ¿vale? Porque sí, como todo este mundo emocional o el concepto de conciencia se le atañe mucho a la madre, al no, es si el niño tal, es la madre, es la madre, es la madre, pero nos olvidamos de la figura tan importante que cumple el padre. Esta señora no se queda embarazada, esta señora la dejan embarazada, ¿ok? Que también hay muchas palabritas por ahí de, ay, es que mi mujer se quedó embarazada, y yo siempre, bueno, es que soy bastante cabrona, ya lo sabes, sí, que vino San Gabriel otra vez y dejó a otra María embarazada, ¿cómo? ¿Cómo? No, es que ella se quedó embarazada ya, pero la dejaste tú o el vecino, ¿quién es el padre? Se quedan así como que, no, pues yo la dejé embarazada, yo puse el esperma. Entonces, fuera de broma, cuando esta unidad surge, esta mujer la dejan embarazada o preñada, ¿vale? Cuando se queda embarazada, ese bebé, ese ser vivo, se está gestando en el útero de ella. En el útero es el centro de toda su gravidad, ¿no? De todo su espacio vibratorio, energético, físico, mental, ok. Entonces, ese bebé no tiene una identidad biológica todavía porque está unido a un cordón umbilical, porque esta señora es tan generosa que le está entregando oxígeno, vida, sangre, alimento y un espacio donde gestar, una cueva, ¿ok? Un espacio donde su cuerpo biológico se pueda desarrollar. ¿Hasta ahí bien? Sí, ok. Entonces, las cabecitas. Entonces, esta señora, independientemente de que esté embarazada o no, ¿ves? Independientemente de que esté embarazada o no, más gráfica no puedo ser, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Ella tiene todo su campo biológico, con su inconsciente biológico que organiza este cuerpo, tiene todo su cuerpo mental que organiza el movimiento, las elecciones, y tiene todo su campo emocional. Todo lo que esta mujer piensa, siente y emociona, lo siente el bebé, ¿verdad? O el bebé está ya en otro mundo. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el bebé sale biológicamente, físicamente del cuerpo de la madre, se corta el cordón umbilical, biológicamente ya están separados, físicamente ya están separados, pero emocional y mentalmente no. Sigue estando, vamos a llamarlo, en el huevo psicoemocional de la madre. ¿Qué pasa entonces si todo lo que le sucede a ese bebé es lo que la madre somatiza? ¿Sí? Todo lo que somatiza a ese bebé es lo que la madre experimenta, mejor expresado. Sí, entonces todo es cosa de la madre. Sí, pero no. Estos sí, pero no que os encanta. Vale, sí, ¿por qué? Porque esta criatura tiene una estructura psicoemocional, ¿vale? Que depende de ella, de todo su estatus, ¿sí? Pero ella va a depender psicobiológico, emocionalmente, de su relación con esta criatura. ¿Y este señor quién es? Su padre. ¿Y su padre dónde vive en este binomio? En la mente de su madre. Y su madre, en función a lo que piensa, siente y emociona sobre este hombre, ese bebé lo percibe. ¿A través de qué? Pues del inconsciente biológico. ¿Sí? ¿Repasamos esto bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese bebé, voy a hacer un muñequito de crochet en forma de bebé, cuando ese bebé sale del vientre materno, sí, físicamente hay una separación, pero este bebecito, esta piedra, este bebé es que es feo, ¿no? Este bebé lo que hace
es que él no tiene desarrollado su neocortes, que es la parte más nueva de nuestro cerebro, esa parte blandita, que va a ir desarrollando a través de los 5 sentidos, que sabemos que 3 lo desarrolla el rol de una madre y que otros 3 lo desarrolla el rol otros 2 lo desarrolla el rol del padre. Gusto, olfato y tacto lo desarrolla la hembra, vista y oído lo desarrolla el macho, ¿sí? Entender la parte más mamífera nuestra. Entonces, ese bebé hasta los 3 años va a desarrollar ese neocortes en función a las experiencias vividas. ¿Sigue teniendo a los 3 años una autonomía emocional de su madre y de su padre? No. De su padre directamente no, porque no ha vivido dentro de su mundo psicoemocional. De su madre sí, pero volvemos a decir lo mismo. Su madre y su padre están en el mismo campo morfogenético. Por lo tanto, todo lo que interactúe en ellos, ese bebé lo va a integrar. Además, recordad que el bebé tiene 50 y 50%, 23 pares de cromosomas del padre y 23 pares de cromosomas de la madre. O sea, toda la sangre y estructura del cuerpo de ese bebé es de los dos. Entonces, ¿por qué solo tratar a la madre? Qué curioso. Entonces, dame un segundito. Ese bebé sigue creciendo y nos vamos a otra edad fundataria. De los 3 nos vamos a los 6 años. Y ese bebé biológicamente se convierte en un ser humano maduro, biológicamente. Tiene todas sus capacidades innatas, sabe correr, caminar, alimentarse, descansar, protegerse, ¿ok? Comunicarse. Entonces, si él vive dentro de una estructura familiar, de un padre y una madre, aunque estén separados, pero su psique es recordar los dos hilos que nos unen a la psique de nuestro padre y nuestra madre. Haya muerto, esté vivo, esté donde esté, tenemos el 50% de información de cada uno. ¿Ok? Entonces, si llega a los 6 años, ¿a quién se le trata? A los dos. Porque los dos, esos seres humanos como padres, están dentro de la estructura del niño. ¿Qué pasa a los 12 años? Voy a poner ahora excepciones, ¿vale? Estos son generalidades. ¿Qué pasa a los 12 años? Ese niño ya no pasa de infante, de bebé, infante a niño, pasa a adolescente, el que adolece, ¿ok? Entonces, en esa adolescencia va a empezar a tener una identidad individual. ¿De qué? De su mente. Va a empezar a razonar, intelectualizar y a definir por sí mismo, si se lo permiten, claro. Porque ella tiene un disco duro de 12 años con sus padres más toda la genética que ella trae, ¿vale? Entonces, en esa adolescencia de los 12 a los 18 años es cuando empieza a experimentar una personalidad, cuando empieza a desarrollar más lo que se entiende para él o ella como ego, que ya viene en su nombre, que ya viene en todo. Entonces, aquí está la pregunta clave. Oye, cuando alguien tiene menos de 18 años, ¿a quién se trata? ¿A quién se le acompaña emocionalmente? Empiezo desde lo ideal hasta el vamos a buscarnos la vida. ¿Ok? El ideal es, si ya ha madurado biológicamente ella, ya sabemos cómo madura, con la menstruación. Si tiene la menstruación, biológicamente y hormonalmente ya es madura, ya es adulta. Entonces ya va a empezar a desarrollar un movimiento, pensamiento, sentimiento, emoción más individualista del padre y de la madre, ¿sí? Entonces lo ideal es tratarle a ella, ¿vale? ¿Qué pasa si es un niño? No tiene la menstruación, pero sí sabemos cuando hacen ese cambio hormonal. La nuez le cambia la voz, el vello le cambia el cuerpo, está en una estructura en la que ya se sabe que no es un niño. Se percibe y se siente que no es un niño, pero las niñas más evidente por la menstruación, ¿ok? Entonces, se les puede ver ya, por favor, como seres humanos independientes emocionalmente a sus padres, que nunca lo vamos a hacer, pero sí se les trata como mini adultos emocionalmente, y ellos es mucho más fácil de acompañarles porque tienden a juzgar menos, tienen menos filtros, ¿sí? Es como, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Bum, 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 y van muy rápido. Pero ¿qué pasa aquí? Es que no, el niño no quiere ser acompañado porque es muy introvertido, es que la niña no sabe, es que tal. ¿Qué pasa? Lo ideal es ser acompañados ellos personalmente y a sus padres. ¿Por qué?
porque yo no le voy a contar al padre y a la madre lo que ese niño y esa niña siente, pero sí le voy a explicar al padre y a la madre lo que el niño y la niña está expresando emocionalmente, ¿a que sí? Esto significa esto, este es el rango de hermandad, ella, su fecha de nacimiento tiene que ver con esto, entonces le ponemos en una tesitura emocional de decir, hey, comprendan a su hijo o comprendan a su hijo. Y además, este motivo de consulta significa esto. Tiene la misma presión emocional ver a mi hijo o a mi hija sin tener ni idea de lo que está pasando y es que es fulanito o fulanita, o ponerme en el lugar de mi hijo y decir, wow, ahora lo entiendo. ¿Tiene la misma presión familiar? Varía. Entonces, a esa criatura, como ser humanito mini adulto, le acompañamos en su gestión emocional y a sus padres a que se hagan responsables de su parte. El ideal, los tres. Lo que suele pasar, la madre. No es una norma, es un cotidiano. No porque el padre no quiera a su hijo ni mucho menos, pero se involucra menos en esa experiencia emocional en la adolescencia. En la mayoría de los casos, no en todos, tengo a padres, estoy acompañando a padres para que entiendan esa historia de sus hijos. Pero como socialmente yo creo que no se ha tenido en cuenta cuerpo, mente, espíritu, se ha tenido en cuenta más la parte del tema de cuerpo y se ha dicho, no, la madre es la que somatiza al niño, sí, es el camino. Es el hilo más conductor, más directo, el infante sobre todo. Pero el adolescente, aquí confío que haya quedado claro. El adolescente, si ha madurado biológicamente él o ella, y lo ideal los padres, y si no, los que estén receptivos. Vale solo con que el padre, porque el niño, me lo invento, tiene una dermatitis horrible, ¿vale? Y la madre, pues ella no entiende que el paradigma emocional pueda estar afectándole a su hijo, pero su padre sí tiene ese concepto más claro. ¿Se le puede atender al padre? Claro, al que esté viendo ese conflicto ahí, le podemos arrojar muchísima información como autoconocimiento, que es la emocionología, y además le podemos ayudar a que se exprese cómo se siente al ver a su hijo o a su hija de esa forma. Todo lo que baje tensión emocional es un beneficio familiar. Mira cómo suspiráis. ¿Vale? Entonces, cuando es un bebé de menos de 3 años, ese bebé no va a interactuar con nosotros, y un niño de 6 años, bueno, a lo mejor una conversación, pero no hay una interacción más como a un adolescente. Ahí lo ideal es que vengan los dos, y si no, al menos la madre. Por eso, porque hay más unión físico, psíquico en esa parte, porque oye, pues ellas son las portadoras de ese bebé, y en esos primeros 3 años, primeros 6 años, tiene más el rol de madre, el que ha de estar más amamantando, más atendiendo a esos 3 sentidos, que es el gusto, el olfato y el tacto, no porque quiero más a mamá, sino por sobrevivencia, porque luego voy a empezar a desarrollar los del gusto y la vista, que me van a ayudar a la supervivencia externa. ¿Sí? Refresh esa parte de la triada del ser humano. Ok, Rosángela. Ale. También porque yo tengo la tentación de, si vas, aprendes solo vos Jessica, pero yo ya vi gente que deposita el problema, que a los 12 años es todavía una cosa familiar, ¿no? Está desarrollado, no sé qué, pero todavía vive con los padres, está ahí. Yo ya vi, así, familias que el problema es ese niño o esa niña. Ellos son perfectos. Entonces, ese es el problema, que ellos creen que son perfectos. Pero manda a los hijos solo porque él es el problema. Entonces, está bien que va a ser bien pelear el hijo, pero si esos padres no abren un poco para mirar un contexto, mira, ¿cómo va a pasar? Gracias por exponer esto, Rosángela. Un ser humano es un ecosistema. Si falla el oxígeno, falla aquí ¿sabes? Si falla el agua, fallan los 4 elementos.
Para que un ser humano sea un ecosistema, ha de vivir en un ecosistema, que ese es el entorno familiar. Como hoy en día hay mucha gente que dice, no, es que como estoy separada el padre no, o como estoy separado es que la madre no apoya. No, ese ecosistema sigue existiendo, viva en Honolulu y tengas 18 familias más. ¿Por qué? Porque es psíquico, biológico. Ese niño, bebé, niño, hombrecito y tal, y ya sabéis que nos dura toda la vida. Lo que pasa es que ya le ponemos más conciencia y empezamos a dejar a los padres en paz, ¿no? Pero en esa fase de ser un niño, cuando dicen, no, es que eso es el niño el que tiene el problema. Ok, es que esa persona no ha entendido ese ecosistema. Y no es que como el niño tiene el problema, la culpa es mía. No, hay una responsabilidad múltiple. ¿Por qué? Porque se está viviendo en comunidad. Se está viviendo. Entonces, si el niño viene con este conflicto, o sea, ¿en qué te puedo facilitar yo a solucionar ese conflicto? Pero ¿qué pasa? Que como tenemos el cartel de yo soy el padre, yo soy la madre y me tengo que comportar de esta manera y tengo que ser perfecto, no veo más allá de la humanidad de mi hijo. ¿Fácil? No creo que sea, porque ya digo, para mí todos mis respetos a los que son padres y madres, pero todos, los hagan de la manera que lo hagan, porque es un rol muy intenso para vivir como ser humano, ¿sí? Con una responsabilidad no de salvarle la vida, sino de ir aprendiendo sobre la marcha, porque todavía no he conocido a nadie que me diga, aquí está el libro, y yo ya me estudié el libro antes de tener 3 hijos, ¿ok? Y luego te reflejan y te muestran lo más profundo de ti. Entonces, cuidado con culpar o señalar a nadie, pero sí hacerles partícipes a todos, porque como Allen ya sabemos que hay algo detrás. Y eso que hay detrás, eso que me está mostrando mi hijo, yo no lo he equilibrado en mí. Y eso que ese niño está experimentando, sobre todo en la adolescencia, yo creo que tenemos que hacer un Allen solo para adolescentes. Sí, alguna vez alguien lo comentó. En la adolescencia pasa esto. Si estamos en el vientre de mamá ya traemos una información por parte de nuestro padre y nuestra madre. Si estamos viviendo antes de los 12 años en esa estructura individual con nuestro padre y nuestra madre, familiar con nuestra clan y nuestra familia, social en el entorno que vivimos, nosotros estamos absorbiendo como grabadoras emocionales todo el tiempo, mañana, tarde y noche. No lo que nos dicen, sino lo que percibimos de ellos. Y si a nosotros nos están diciendo, sé tú mismo, tú sé libre, sé tú mismo, tú tomas tus propias decisiones. Con 3 años, ¿qué quieres comer? ¿Pescado o carne? ¿Qué quieres? No sé. Y le estamos completamente todo el tiempo haciendo con ellos lo que no hicieron nuestros padres con nosotros, que es lo que es como el reflejo, el rebote. Oye, pues más que nada por eso, porque uno hace lo que ha aprendido o lo contrario, ¿ok? No es por juzgar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno adolece, uno está experimentando todo lo que ha percibido en su entorno familiar. Y si yo ahora con 14 años me quiero vestir como me da la gana porque así soy yo misma y mi madre me dice que no me vista así, cuidado porque tú me enseñaste esto, sobre todo a nivel inconsciente. A mí se me quedó súper grabado una señora que no entendía esa ley del espejo con el hijo y era como, no, pero ¿cómo era? Con 16 años se quería emancipar y empezar a trabajar y necesitaba la firma de la madre, porque aunque era menor, pero necesitaba la firma de la madre. Y era como, no, pero ¿cómo se va a emancipar? Pero solo tiene 16 años, pero eso es un niño y no sé cuánto. Y el chico, sin ningún antecedente raro, sino que era alguien muy proactivo. Y cuando la atiendo en consulta me dice, en su sentir, era en protocolo dentro, me dice, siempre he oído, hijo de madre soltera, siempre he oído de mi madre que tengo que ser independiente y libre. Y es solo lo que quiero ser, le decía a su madre inconscientemente, no con el protocolo. Y yo le dije, ¿cómo es tu madre? Y me dice, mi madre es muy dependiente. Depende de toda la familia, depende de que tú le digas que está bien, depende de mí en que ella esté bien, que yo no salga, que yo no entre. Entonces, si tú llevas toda la vida diciéndole a tu hijo que sea independiente, es porque tú no lo estás haciendo. A menos que tú, con tu acto de independencia, de entender tu libertad sin que fastidie al otro y todo ese movimiento, entre comillas, natural, dejas que tu hijo aprenda. Porque sí, entonces la adolescencia es donde estamos machacando el que no hagan lo que inconscientemente le decimos que hagan. ¿Cómo gestionamos eso? Con mucha conciencia, mucha paciencia y mucha emocionología. Porque si no, que le digan a Tete que está con casi 3 adolescentes en su casa.
Y ella es la primera. ¿Habéis visto que Luke? Sí, entonces eso baja, el tener esa conciencia baja mucho ese estrés. No te encanta que tu hijo se levante un día pegando voces o tu hija esté en una comparativa que sabes que es la fase de la edad. Es una fase crítica para desarrollar un personaje para salir al mundo a los 18 y los 24 años. Pero para ahí está el amor. No el amor de te lo voy a consentir todo, sino sé ponerte límites y sé activarte tus dones y tus capacidades. Mientras que estamos haciendo eso, paciencia y sabiduría. Y mucho aire, mucha respiración. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro esa parte? ¿A quién atiendo? Oye, pues a quien se preste. Lo ideal, depende de la edad, será a la madre, padre, al que esté dispuesto y al niño. Hay casos, dependiendo de lo que nos vayan a dar como motivo de consulta, que a lo mejor es un caso que linda directamente con el rol de la madre y viene el padre, pues le podemos hacer ver qué es lo que puede estar, como esa hipótesis puede estar viviendo, pero no podemos interferir en la vida de otro, pero sí dar claridad y dar información, que de eso se trata. ¿Ok? ¿Preguntitas? Me he enrollado, ¿eh? Es que me apasiona mi Adán y mi Eva. ¿Sabes? Porque es que esa parte, de hecho, en que es el ser del próximo mes de los Alem, digo, Dios mío, ¿cómo me preparo para esa clase? Poder explicar, porque es lo que decía al inicio de la clase, lo que decía, perdón, Paloma, que era, cuando es tanta información nueva, es como que uno no deja de pensar y siempre cuando pensamos no dejáis que yo lleve la información. Entonces, digo, a ver cómo me preparo, voy a hacer footing para esa clase. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar por aquí. Gracias a todos.